tal? Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 28 de tu podcast favorito de NBA en español. Esto es Jugada de 3. Estamos muy contentos porque el último episodio fue el más visto y escuchado desde que estamos armando este proyecto, y por eso lo primero es decir gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Cada vez sois más, y los que estáis además cada semana, ¿no? Viéndolo en YouTube, algunos también escuchándolo en plataformas de podcast, pero también estamos muy contentos porque en una semana de inicio de finales de conferencia creo que podíamos pedir poco más que lo que ya hemos visto. Es decir, ha sido un arranque espectacular, lo estamos gozando, lo estamos disfrutando, y por supuesto que durante esta próxima hora más o menos vamos a tocar todo lo que está de actualidad, también otras cosas, no solamente de finales de conferencia, porque han sucedido muchas cosas en la liga. Así que quédate por aquí porque en este ratito, como digo, te ponemos al día con actualidad, buena info, buena opinión, buen análisis, y con gente maja, gente saludable, gente que suma, gente bonita como Leo Carranza, como Adrián Mercader, que están por ahí ya. Muy buenas, chicos. La verdad es que hoy no he preparado pregunta. Os voy a decir hola directamente porque no sé qué preguntaros. Hay tantas cosas, así que si queréis, nada, decirme vuestro estado emocional con el inicio de las finales de conferencia. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Si queréis os pregunto yo y lanzo la pregunta y cambiamos los roles, Nacho. Venga, vale. El primer partido de la final de conferencia entre San Antonio y Oklahoma ha sido el mejor que habéis visto en la última década, teniendo en cuenta que la década termina en el séptimo partido justo de ese Cleveland Warriors. Leo, venga. Para mí sí, ¿eh? Arranco yo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí. Creo que por nivel de los dos equipos, sí. O sea, porque estuvieron muy parejos en intensidad, porque fueron a doble overtime, porque hubo nivel altísimo de parte de los dos equipos. Porque si no me hubiese quedado tal vez con el partido de Indiana y Nueva York del año pasado, con el tiro de Haliburton y demás, pero me parece que ahí el show lo dio Indiana. Entonces, en ese caso queda como la parte de Nueva York un poco atrás. En general, en los dos equipos, sí. No recuerdo otro que haya sido tan intenso y tan bueno. Yo te voy a decir que soy malísimo con la memoria, es decir, que seguramente a lo mejor si me pongo a rascar, a lo mejor algunos sacamos, pero como no me acuerdo, te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Coincido con lo que dice Leo, es que puede haber partidazos en los que generalmente destaca sobre todo uno, pero lo que vimos el otro día era una exhibición de los dos. Fue como, más que un golpe de autoridad del uno al otro, fue como un golpe de autoridad a los de la otra conferencia, diciendo, no sabemos quién pasa, pero el que pase tiene que venir por aquí. Eso fue tremendo, sí. Yo tengo en la cabeza, por recalcar, yo tengo en la cabeza, porque me hice la pregunta, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, con el tiro ganador de Kawhi Leonard, séptimo partido. Fue un partido súper apretado, es cierto que fue un poco menos vistoso porque, bueno, no estuvo acertado el ataque, por así decirlo, pero creo que fue un partido súper bonito y es el partido que más disfruté, recordando un poco, pero es que el partido del otro día fue increíble. Sí, fue una pasada. Bueno, vamos a hablar de ese partido y de todos, claro, porque ya está por el segundo partido de la final del oeste, ya se ha jugado una del este. Bueno, sumario, ¿os parece? Venga, sumario y empezamos. Finales de conferencia épicas, lo analizamos todo. Wemby y Shai, Spurs y Thunder, la rivalidad que ha llegado para quedarse. Jason Kidd a la calle. Los Maps tendrán nuevo entrenador. ¿Qué deben mejorar Pistons y Timberwolves para la siguiente temporada? Comenzamos y lo hacemos viendo cómo está la cosa. Cada vez se reduce más la cantidad de logos ahí en color, como veis. 1-1, conferencia oeste, el cruce entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. 1-0 de momento el de los Knicks con los Cleveland Cavaliers. Los que están en pequeñito, en blanco y negro, son los cadáveres que va dejando cada uno en el armario. O sea, los equipos que se han quedado por el camino en estos playoffs. Bueno, quiero arrancar, ahora vamos a ir serie a serie, pero quiero arrancar un poco así de manera express, con una pequeña reflexión. Si tuvierais que elegir solamente una de las dos series, ¿cuál creéis que es la que se va de cabeza al séptimo? A lo mejor no se va ninguna, pero ¿cuál creéis que se va de cabeza al séptimo partido? Yo creo que la respuesta que nos sale a todo el mundo es San Antonio, Oklahoma. Pero luego pasará lo contrario. Luego será el Cleveland, Nueva York. ¿Y por qué? Porque, bueno, Cleveland ya ha jugado 2 séptimos partidos, sabe perfectamente cómo funciona esto en playoff. Pero a mí el partido y la eliminatoria entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs pues tienen todos los ingredientes, ¿no? Sobre todo porque tenemos un poquito de ventaja porque ya sabemos que va 1-1.
equipo con muchísima igualdad frente a frente, dos superpotencias. Y eso es lo que yo he dicho en otros vídeos de mi canal de YouTube, ¿no? Yo creo que es la final anticipada. Yo creo que de aquí va a salir el campeón. Que lo dice mucha gente y no lo tengo yo tan claro. Digo, porque el año pasado… Sí, a ver, acuérdate lo que pasó con no quiero menospreciar a nadie, pero o sea, la sensación que yo tengo es que de aquí va a salir el campeón. O si sale el equipo que salga, si no sale muy… Porque ahora hablaremos de eso. Muy perjudicado por el tema de las lesiones y físicamente sale súper desgastado porque está siendo una batalla campal. Veo complicado que el anillo se escape del oeste. Ojalá la NBA nos sorprenda porque sobre todo Nueva York tiene poder para poder ganar el anillo. Lo está demostrando. Me da a mí que Leo coincide contigo, que va a ser esa serie también. La que se va a 7, sí. Yo creo que la de San Antonio y Oklahoma City se va a ir a 7. Y por eso también creo que la ventaja la tiene el este. Porque si se da como creo que se puede llegar a dar, teniendo en cuenta el primer partido de la serie del este, porque esto puede cambiar en cuestión de segundos. Tanto Oklahoma como San Antonio, ahora vamos a hablar, se están desmembrando en el camino. Ya tenemos lesiones de 2 bases en San Antonio, también en Oklahoma City el segundo mejor jugador del equipo, tal vez C.J. Mitchell. Van a llegar destrozados y si Nueva York tiene la capacidad de cerrar esta eliminatoria de manera contundente, podría sacar una ventaja enorme. Esto es algo que se puede ir viendo en el tiempo a lo largo de los últimos años. El equipo que llega a través del oeste llega muerto porque tiene que competir contra rivales, no sé si mucho más fuertes, pero que son más parejos. Lo sufrió, por ejemplo, Dallas en 2024, justo iba a decir lo mismo, sí. Que jugó 3 series con rivales de más de 50 victorias, mientras que Boston desfiló porque era mucho mejor equipo en el este y pasó limpio ese lado de la conferencia. Así que en ese sentido me parece que todavía sigue habiendo incertidumbre. Y en cuanto a las series, ahora vamos a hablar de Cleveland y Nueva York, pero si hubiese ganado ese primer partido el conjunto de los Cavaliers, hubiese dicho que era esa la eliminatoria. Ahora me parece que cambié de opinión. Sí, va a poder cambiar mucho eso. Bueno, venga, vamos a ir serie a serie. Vamos a empezar por la del oeste y vamos a empezar por lo más reciente, porque esto que vamos a escuchar ha sucedido hace apenas unas horas. Escuchamos al gran protagonista del segundo partido de la victoria de Oklahoma, que fue Shai Gilgeous-Alexander, un tipo que no se quedó nada satisfecho. Just got a little bit more comfortable with their type of defense. Obviously, it's very unique and different from literally every other defense in the league, so it takes some getting used to. But we're still going to have to keep getting better throughout this series if we want a chance to win the series. Really good team, really good defensive team, really good. They check all the boxes, so we're going to have to continue to get better. Tonight wasn't good enough to win the series, and we know that, so we'll take the W, but we got to keep getting better. The air ball. Nos quedamos con la victoria, pero tenemos que mejorar. Este partido ha dado para ganar este partido, pero no la serie. Bueno, fue muy autocrítico 6 después del primer partido y después del segundo, por lo que vemos, también. Quiere y tiene claro que tiene que mejorar. Vamos a recordar a la gente lo que fueron los 2 partidos y ahora ya nos metemos de lleno. Lo que hablábamos antes, el mejor partido de la historia, me preguntaba antes Adri. Bueno, el Game 1 fue un 122-115, con triunfo para San Antonio. Queda para la eternidad, como dice ahí. Y así detallitos, Wemby estratosférico, triple desde el logo de Wembanyama, 48 minutos, 41 puntos, 24 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones. Eso es una salvajada, lo sigo viendo y me parece una locura. Caruso en plan superstar, en ambos lados de la cancha. 31 puntos y 8 de 4 en triples. Luego partido con doble prórroga, pero que siempre lo tuvo más o menos controlado San Antonio. Y Shai, en ese caso, estuvo el día en el que daban el MVP, el galardón, toma, este es tuyo, pues el día que estuvo más lejos de su nivel. Eso en el partido 1. En el partido 2, la reacción de Oklahoma, el ajuste de Oklahoma. Ya veis que en el calendario está actualizado. Ganó uno San Antonio, otro Oklahoma. Victoria por 9 puntos. Engañosa, porque realmente hasta San Antonio tuvo opciones hasta el final. Volvió a ser Shai Gilgeous-Alexander, el Shai Gilgeous-Alexander que conocemos. Y San Antonio lo peleó mucho. Se hizo 30 puntos. Algunos tiros de los que tuvo fueron muy, muy importantes. Y un dato que a mí me parece que no es menor: del menos 15 en el más menos del primer partido al más 14 en el segundo. Lo de Hartenstein fue una especie de Caruso con Wembanyama, pero con más centímetros. Y funcionó bastante. Dylan Harper y Jalen Williams lesionados. Podrían perderse el partido número 3. Y lo de Oklahoma
en la manera de plantear el partido también, en esa agresividad, en esa intensidad que se le echó un poco más de menos en el primer partido, bueno, pues lo consiguió no solo igualar, sino superar con San Antonio, porque incluso le ganó el rebote ofensivo, le ganó en la agresividad. ¿Qué serie tenemos, chicos? Si os dejo ya hablar a vosotros, ¿cuánto pesa la ausencia? Porque recordemos que San Antonio está jugando sin Harper a partir de ahora, a lo mejor, y no está de Aaron Fox también. ¿Pesa tanto como para que sea una cosa que desequilibre más todavía la igualdad que hay? Para mí sí. O sea, es que, claro, viendo el primer partido de la eliminatoria y viendo el nivel de Dylan Harper, que ayer está un poquito, antes de lesionarse, un poquito peor, era normal, ¿no? Era imposible o me costaba pensar de verdad que fuese capaz de mantener el nivel que mostró en el primer partido, que fue de jugador de superestrella absoluta, de top 10 de la NBA. Fue un partido histórico que yo creo que también marca un poco el inicio de Dylan Harper. Habla mucha gente del inicio del estrellato de Wembanyama, es normal, es un partido histórico, pero el partido de Dylan Harper, manejándolo absolutamente todo, aportando en todas las facetas del juego, tanto en ataque como en defensa, aportando, si no me equivoco, 7 robos. Claro, la lesión, yo creo realmente, y viendo un poco la repetición varias veces y bueno, ya con bastantes temporadas a mis espaldas, ese tipo de lesiones, cuando encima viene con tanto ritmo detrás, ¿no? Y siendo una temporada tan larga para un rookie, que es la primera vez que llega a la NBA, yo no creo que se vaya a perder solo el tercer partido, ¿eh? Yo creo que va a ser una lesión más larga. Y aquí entra el factor de Aaron Fox. Si de Aaron Fox no se recupera o no puede permitir un poco de tolerancia del dolor para intentar salvar a San Antonio en una situación en la que necesita bases, porque ayer se vio a Stephon Castle, que por cierto jugó un muy buen partido de baloncesto pese a todas las pérdidas que tuvo, pero es que claro, él no puede hacer todo, él no puede ser el encargado de manejar el balón, de dirigir cada jugada, de anotar cuando Wembanyama se sienta, cuando Shai Gilgeous-Alexander esté si le das la responsabilidad de balón, porque no están los otros dos, pierdes a Castle realmente, le pierdes en su... Claro, pierdes a Castle y que aparte se tiene que encargar de defender a Shai, que yo creo que es su objetivo principal. O sea, es que no puede recaer toda la responsabilidad sobre Stephon Castle, por muy buen jugador de baloncesto que sea. Y ayer uno de los problemas que tuvo San Antonio en la derrota y en la victoria de Oklahoma fue el tema de las pérdidas, el no saber cuidar el balón bien, y creo que de Aaron Fox, pues por veteranía, ¿no? Porque al final lleva 9-8 temporadas en la NBA, tiene que llegar y tiene que justificar, ¿no? Lo que hace un año se pagó por él en el traspaso, que ya lo ha hecho en varios partidos, y ahora aparecer de nuevo. Sí, yo considero que es fundamental por dos razones. Primero, porque está jugando contra el equipo más profundo de la NBA. Entonces, se ve en los datos que al no tener el personal disponible o la gran parte de tus mejores jugadores en cancha, termina afectando más a San Antonio que a Oklahoma City, que puede perder a Jalen Williams y aún así tiene 10 deportistas que entran y son de rotación de playoff. 57 puntos desde la banca anotó ayer Oklahoma City contra 25 de los Spurs, y eso en gran parte se debe a que tuvieron que poner a Dylan Harper como titular por la ausencia de Aaron Fox. Entonces perdés a un anotador desde la segunda unidad. Lo mismo sucede ahora con Dylan Harper. Si se lesiona, vas a tener que tratar de suplir esa ausencia con otro jugador en condición de titular. Supongamos que vuelve Fox, pero perdiste de nuevo a ese anotador desde la banca. Y la otra razón por la que creo que es fundamental es el tema de las pérdidas. Lo decía Adri, cuando Stephon Castle tiene que generar para todos, y hacerlo contra la mejor defensa perimetral de la liga, con el agregado de tener que defender a Shai Gilgeous-Alexander y teniendo 21 años en sus primeros playoffs, bueno, le termina afectando, y por eso también registró la cantidad de pérdidas que ha registrado. O sea, es récord histórico en la NBA en un lapso de 2 partidos de playoff. Ayer las pérdidas terminaron generando 27 puntos de Oklahoma City. Fue una de las grandes razones por las que el ataque de Oklahoma fue superior en relación al primer partido. Así que en ese sentido afecta mucho más a San Antonio el tema de las bajas que Oklahoma City, que puede, como dije, reemplazar a esos anotadores porque tiene mucha profundidad. Si no es a Jay Mitchell, es Jared McCain. Si no es McCain, es Cason Wallace. Si no es Cason Wallace, es Isaiah Joe. Incluso bueno, es que ayer fueron 57 puntos desde el banquillo de Oklahoma. Claro. Sí, y podría ser Aaron Wiggins en cualquier caso. O sea, que no ha jugado segundos. Por eso, entonces, es realmente increíble la profundidad de Oklahoma City, que creo que es la gran diferencia que hay, si hablamos de si este equipo es mejor o no al año pasado, con lo que vimos en la postemporada anterior. Si Jalen Williams no estaba bien
y Shai no tenía, o tenía su noche, pero no lo acompañaba mucho desde el triple, ahí había un problema. Y Indiana lo había aprovechado, le ganó 3 partidos por eso. Ahora te aparece McCain, te aparece Caruso, estaba Caruso obviamente, pero te aparece McCain, te aparece Jay Mitchell, que no estaba teniendo su gran versión en esa temporada. ¿Y qué haces? No hay manera de solucionarlo. No. Es que hasta Jalen Williams, por ejemplo, que el año pasado desapareció en las finales y le estamos viendo ahora también entrar desde el banquillo. Y ayer, por ejemplo, estuvo súper acertado en el triple, o por lo menos al principio del partido, o sea que sí. Bueno, hay un nombre sobre todos los demás, evidentemente, porque Shai es ya lo hemos dicho, MVP. En el primer partido no ejerció de MVP. Yo creo que le pudo un poquito la situación de cómo le estaban defendiendo y demás. Pero en el segundo partido sí que apareció. Y el que está apareciendo constantemente, aunque no pudo, digamos, influir para la victoria de su equipo en la segunda noche, es Wembanyama. Vamos a ver cómo fueron los 2 partidos de Wemby. En números concretamente, el primer partido tuvo que jugar hasta 48 minutos, que iban a ser 38, pero como hubo 2 prórrogas, pues se cascó 10 minutos más. 41 puntazos, 24 rebotes, 3 asistencias, una recuperación y 3 tapones. En la segunda noche jugó menos, jugó, digamos, lo que hubiera jugado en el primer partido, 37, 21 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, una recuperación y 4 tapones. Para mí la gran diferencia que hay, más allá de los números, no sé si coincidís, es en que Oklahoma, al menos para este primer ajuste, luego tendrán que ajustar más cosas, estuvo mejor en cuanto a quién se encargaba de Wemby. A mí, Caruso, que hizo un partidazo la primera noche, me parecía un imposible. O sea, por mucho que tú vas a Caruso a tocar las narices a Wemby, le sigue sacando 3 metros de altura. Es decir, que es muy difícil que no te pueda dar la vuelta y Holmgren con las ayudas no llegue y demás. Con Hartenstein cambia mucho la historia. Lo que vimos en la segunda noche fue una especie de Caruso, como si se hubiera tomado unos cuantos batidos de proteína, ¿no? Hubiera crecido muchísimo, que era en este caso Hartenstein. ¿Hasta qué punto creéis que hemos visto el tope de Wemby? No digo en su carrera, eso está muy lejos, sino en esta. O sea, ¿creéis que lo de la noche del primer día es un poco lo máximo que vamos a ver de Wemby, que ya es mucho, o todavía nos puede sorprender? A ver, es que yo creo que por contexto, por esas 2 prórrogas que tuvimos, ese triple en transición, quedando 30 segundos con 3 abajo. Triple, por cierto, clavado al que hizo Stephen Curry. Steph Curry hace años. Mismo sitio. Sí. Mismo sitio. En ese momento iban empatados y se ponen por delante Warriors, pero básicamente mismo triple. A ver, yo creo que es complicado ver otro partido de Wembanyama como en el primer partido. A lo mejor podemos ver en San Antonio un partido donde Wemby tenga menos anotación, pero sea más importante porque en el clutch aparezca y también tengamos ese recuerdo, ¿no? Eso puede ocurrir, pero a nivel de dominio absoluto, un 41-24 en tu primer partido de las finales de conferencia, lo veo complicado repetirlo ahora mismo, la verdad. Se tienen que dar muchos factores para que eso vuelva a ocurrir. Es normalizado decir 41 puntos, 24 rebotes. Es que sí, es una salvajada. Números de Will Chamberlain. Yo sobre lo que has comentado sobre Isaiah Hartenstein, Nacho, me parece el ajuste de la noche y lo que le da la victoria, aparte de los 57 puntos del banquillo a Oklahoma City Thunder. Porque yo creo que el pensamiento que tenía Dirk Nowitzki y todo Oklahoma es, mira, que nos gane otra vez el partido Wemby, pero que nos los gane de una manera diferente. No vamos a permitir que un defensa pequeño, en este caso Alex Caruso, y en ciertas ocasiones fue Jalen Williams al principio del partido, ahora va a ser Isaiah Hartenstein. Nos quieres hacer daño, que nos haga daño, pero nos vas a ganar el partido de una manera diferente. No nos vas a hacer 20 mates como hizo en el primer partido, sino que para ganarnos tienes que meter 7 triples, que es algo que Wemby puede hacer sin ningún tipo de problema, pero que en una presión, en una situación bajo presión, en un partido donde el público de Oklahoma sabemos lo que aprieta, evidentemente no es un partido de temporada regular, va a tener mucha responsabilidad. Entonces ese ajuste, aparte de que desconcierta por absoluto a todo el mundo, y yo creo que a San Antonio Spurs, porque veíamos que Isaiah Hartenstein podía ser un jugador muy importante, pero que en esta eliminatoria no iba a tener minutos porque no se podía concebir, de repente vemos que aquí han encontrado la solución. También os digo una cosa, creo que en San Antonio, con el público de los Spurs apretando, si Isaiah ha tenido faltas ya, va a tener más todavía, así que eso habrá que controlarlo. A ver, está promediando 30 puntos, 20 rebotes en la serie. Es una locura, más 4 bloqueos y 4,5 asistencias. Es tremendo lo de Wemby. Creo que el ajuste de Hartenstein fue buenísimo. Dicho sea de paso, a Hartenstein como mínimo lo tendrían que haber sancionado por agarrarle el pelo a Stephon Castle. Tengo mis
mis opiniones sobre el tema. Una cosa es imperdonable, lo que hizo con Castle. Otra es muy diferente en términos de cómo encara el juego. Las faltas son parte de los partidos. Yo siempre leo en redes sociales, no, porque hacen muchas faltas. Sí, como también le hacen muchas faltas a Mitchell Robinson para que vaya a lanzar tiros libres. O sea, es una estrategia. Las faltas forman parte del reglamento. Si te pasás de faltas, te echan. Entonces, creo que después depende del árbitro si lo cobra o no, el nivel de intensidad que promueve. Ayer para mí Tony Brothers hizo un trabajo deplorable a la hora de manejar el partido y benefició a Oklahoma City en varios cobros, pero más allá de eso creo que Oklahoma hizo un grandísimo trabajo a la hora de poner a Hartenstein, porque me parece el jugador más parecido que tienen en el plantel a Aaron Gordon, y a mí Aaron Gordon me parece uno de los jugadores que mejor defiende a Wembanyama. Entonces, al tener un perfil atlético... Leo, es que ese jugador no puede ser Chet Holmgren, porque no. La batalla la tiene perdida mentalmente con Wembanyama. Sí. Y además, él no juega de eso. O sea, él normalmente, y esto nosotros que vimos a Oklahoma durante toda la temporada, quizás gente que se suma en playoff no lo entiende y pregunta por qué no lo defiende 1 versus 1 o por qué no es el defensor primario. Chet Holmgren es un defensor de ayudas a lo largo de la temporada regular y lo ha sido siempre, y así le va a Oklahoma. O sea, es el mejor equipo defensivo de la liga, entonces no va a cambiar justamente contra Wembanyama, que es el rival más difícil que tiene. Hartenstein lo desgasta muchísimo en lo físico. Yo creo que si el silbato cambia, o sea, si el nivel de intensidad que se permite cambia, va a ser mucho más difícil que puedan mantener esta estrategia, porque si Wemby se da cuenta de esto y empieza a forzar faltas y te va a la línea 16 veces, ayer fue 2, por ejemplo, te termina afectando en el partido y termina cambiando la dinámica y ya no es más productivo, porque hasta hace un par de horas se hablaba de si Hartenstein era injugable o no en esta serie, y terminó siendo el factor fundamental del juego 2. Entonces ahí va a cambiar un poco la dinámica si la intensidad que se permite se altera. Pero en este juego 2 fue fundamental, no solo por eso, sino porque agarró 8 rebotes ofensivos en el partido. Entonces 8 contra 9 16 de San Antonio. O sea, la mitad de los rebotes ofensivos de San Antonio los agarró Hartenstein del otro lado de la cancha. Entonces hizo un trabajo fenomenal. Y respondiendo lo que mencionabas, Nacho, de si vamos a ver otra noche de Wembanyama como la del primero, no sé si a ese nivel, pero yo creo que va a ajustar y va a tener otra jornada así histórica. Porque es muy inteligente a la hora de leer qué es lo que pasó, lo que hizo mal y lo que hizo el otro equipo y luego reaccionar. Esa es la clave, lo has dicho tú, la inteligencia que tiene para ajustar, más lo que le ayudan también. Es que recordemos que está Mitch Johnson, pero también hay un señor por ahí que se llama Popovich, que se ve los partidos y que algo tendrá que decir también. Así que nada. Bueno, si va todo normal y como esperamos, en el próximo episodio, en el 29 de Jugada de 3, estaremos en la víspera del 6º partido. No me extrañaría nada que así fuera. O sea, no veo a ninguno ganando ahora 3 seguidos. Vamos a hablar del otro partido, de otra final de conferencia. Podríamos mostrar a los aficionados de Nueva York, claro que sí, pero he decidido que una buena manera de abrir ese bloque es con algo mucho mejor. Con un señor que se llama Mitchell Robinson y que... ¿Os acordáis la canción esa? En Argentina no sé si pegó, en España la de Yo para ser feliz quiero un camión. Bueno, ese es Mitchell Robinson. The Airball. Sí, señor, ese es el coche de Mitchell Robinson, que primero me tiene que contar, bueno, él es grande, pero para subirse ya es un reto. Luego ya lo del tema hortera. Como para no pasar desapercibido, igual. Exacto, o sea, tienen claro dónde está cenando esa noche Mitchell Robinson, si está aparcado el coche en la puerta. Bueno, ese primer partido, remontada histórica, colapso monumental de los Cleveland Cavaliers. Cleveland ganaba por 22 puntos a solo 7:52 para el final del partido. Yo lo sigo viendo y me sigue pareciendo una locura. Parcial final de 44-11 para los Knicks, que hubo un momento en el que, según ESPN Analytics, Cleveland tenía el 99,9% de probabilidad de ganar y los Knicks tenían el 0,1%. Bueno, pues a veces estas cosas dan la vuelta y en este caso fue una de ellas. Mayor remontada en playoffs desde 1970. Mitchell y James Harden desaparecidos en el último cuarto, y con todo y con eso Sam Merrill tuvo el triple para ganar
sobre la bocina, 101-101, y además fue un tiro que casi que se lo expulsó el aro, porque no iba mal lanzado para nada. Era un muy buen lanzamiento de Merrill, que además venía metiendo en este caso. ¿A qué asociáis lo sucedido en el último cuarto? Cansancio, frescura de unos y otros, la presión, que no supieron administrarla. Kenny Atkinson, que ahora hablaremos eso también, el factor de que no hayas sabido parar el partido y que no pidió tiempo muerto hasta que no se pusieron a 5 puntos de distancia desde los 22. ¿Dónde señaláis ahí el principal problema de esa debacle de Cleveland? A ver, yo creo que es una mezcla entre cansancio, Madison Square Garden y Kenny Atkinson y que no pide tiempos muertos. Para mí, de verdad, a día de hoy y ya han pasado 2 días desde el partido, me parece inexplicable, o sea, que no hayas pedido un tiempo muerto, pero no cuando ibas 16 arriba y te recortan en un parcial rápido 6 puntos, sino también cuando quedaban 12 o cuando quedaban... O sea, hay que ir cortando el ritmo del partido. Al final es tan difícil, una situación tan complicada. Es la primera, bueno, la mayor remontada de la historia de Nueva York en un partido de playoff. O sea, se tienen que dar tantas cosas para que este tipo de cosas suceda, que aquí el principal culpable tiene que ser el entrenador. O sea, no entiendo cómo no puedes pedir un tiempo muerto en una situación donde tienes el partido ganado y luego salir encima de rueda de prensa y decir que me gusta coleccionar tiempos muertos, cuando a lo mejor por este partido has perdido la posibilidad de jugar las finales de la NBA. Para mí es el principal señalado, Kenny Atkinson, y luego lo del Madison Square Garden, que al final te envuelve y es que la locura que se forma dentro de ese pabellón en partidos de playoff es una auténtica locura. O sea, es que te absorbe y al final yo creo que fue un colapso absoluto, también provocado un poco por el cansancio. Son 11 partidos en 21 días lo de Cleveland Cavaliers, y al final eso pesa. Leo, por si te ayuda, espera, te voy a poner una gráfica que hemos preparado, que yo le he titulado como los 4 pecados capitales de Cleveland, así te sirve un poco de inspiración. Para mí, errores capitales. Harden defendiendo a Jalen Brunson cuando ves que no está pudiendo con él y lo mantienes. Lo de Atkinson que hablábamos antes de no pedir tiempo muerto hasta que se pusieron a 5 puntos. Lo de Donovan Mitchell, cómo le anularon los Knicks y que no consiguieron encontrar la manera de volver a encontrarle, de volver a conectarle. Y luego en una noche que no fue buena en el tiro de los Knicks, que no consiguieran sacarle ventaja a esa falta de efectividad en ataque de esto. Porque lejos de eso, Leo, es que el partido de Cleveland fue bueno. O sea, si tú quitas en los últimos 7 minutos, el partido de Cleveland es excelente. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Pero porque creo que lo mencionás vos en esa estadística, el 32% es general, o sea, es del partido entero, sí. Pero en los primeros 3 cuartos y sacando esos 7 minutos con 50 para el final, fue un espanto el tiro de Nueva York. Fue un espanto realmente, o sea, hubo muchas posesiones en las que Jalen Brunson atacó a Harden durante ese tramo y falló. Muchos tiros que normalmente mete. Lo mismo para Mikal Bridges, lo mismo para Josh Hart, para Nunobi, para todos los atacantes de los Knicks. O sea, sí, Cleveland hizo un buen trabajo defensivo, pero esos tiros normalmente Nueva York los mete. Y aparecieron todos en el último cuarto, aparecieron todos en el último tramo. Creo que terminaron con 5 de 6 en triples en ese tramo y reventaron a Cleveland. Yo creo que el principal problema es no haber aprovechado esa ventaja, porque vos hiciste unos 3 cuartos y algunos minutos buenos, sacándole provecho a la individualidad de Mitchell, porque tampoco el ataque de los Cavaliers fue bueno en ese tramo, pero Mitchell anotó 29 puntos y no lo podían parar. Y del minuto 7,50 hasta el final, todo lo que habías hecho y todo lo que hizo Nueva York cambió y no supiste reaccionar a eso, porque el plan de atacar a Harden los termina destruyendo. Creo que le anota 17 puntos de los 38 Brunson a Harden, le mete 7 canastas seguidas en ese tramo, 7 canastas seguidas, o sea, no lo paraste en la primera, en la tercera, en la quinta, en la séptima. Y yo entiendo, siempre cuando pasa esto, y me parece que el problema, ahora voy a hablar porque creo que los dos responsables son Atkinson y Harden, siempre cuando sucede esto, ¿a quién le vas? Al jugador que lo están masacrando, pero el entrenador tiene que leer que no lo puede defender. Por ejemplo, pidiendo un tiempo muerto y corrigiéndolo. Es que yo lo que voy es que lo que todos decimos es lo mismo, faltó la reacción de Cleveland de que el partido cambia y tú sepas ajustar. Pero claro, ¿cómo se ajusta? Con un tiempo muerto. Sí, si no lo pides, claro, vas cayendo y cuando te quieres dar cuenta, cuando ya lo para Atkinson, es imposible pararlo.
Porque ya están a 5 puntos, se tienen la moral por las nubes, tus jugadores están hundidos. Y otra cosa que creo que para mí es por la razón por la que no lo para Kenny Atkinson, sigue estando mal, pero es un argumento a tener en cuenta. Él cree, con 22 puntos encima, que incluso con ese desastre defensivo que le estaban haciendo con Brunson y Harden, no solo por los puntos que anotaba Brunson, sino también por los espacios que generaba para el resto, porque Mikal Bridges y Landry Shamet meten triples que son fundamentales, que con un poquito de ofensiva lo ganaban. Y es verdad, o sea, si Harden y Mitchell aparecían en el último cuarto. Claro, entonces ahí por eso creo que el responsable es Harden, porque a Mitchell no le podés pedir que cargue con todo. Y él había anotado 29 puntos en los primeros 3 cuartos y fue el que sostuvo el ataque de los Cavaliers. Harden se supone que está para eso. Cuando Mitchell no puede, o cuando Mitchell se cansa, o cuando las defensas ajustan sobre Mitchell, él definir en detalles. Bueno, Harden fue una debilidad, la principal debilidad defensiva, y encima no aportó nada en ataque. Entonces ahí creo que es donde es uno de los grandes responsables, porque sí, es verdad, Atkinson no ajustó, pero también pensó en que, bueno, con 2 triples de Harden en ese tramo ganamos el partido, y no apareció nada de eso. Los pájaros disparando a las escopetas, Adrián Mercader, lo estás escuchando, ¿no? O sea, Leo Carranza criticando a James Harden. No, yo soy muy crítico de Harden, pero el tema es que... Pero el otro día no, el otro día era de Mitchell. Claro, es que es eso, o sea, si vos pedís un rol, o sea, si el jugador tiene su rol y la estrella cumple con lo que tiene que cumplir, bueno, la crítica tiene que para el que se equivoca. En el principio fue Mitchell, porque creo que no puede permitir que no sea el uno. Pero esta vez Harden tenía todo como para cerrar con 2 triples, haber jugado un mal partido y aún así ganarlo, y no lo hizo. No, y hemos conseguido pasar por el tema de San Antonio y que no le calzara una a Harrison Barnes. A Harrison Barnes. Es que jugó muy poco, pobre. Pobrecito. Oye, para cerrar, simplemente, ¿cuál es la versión que os creéis de Cleveland? Porque hemos visto 2 caras en todos los playoffs prácticamente. Bueno, en la primera ronda no tanto. ¿Cuál os creéis? O sea, ¿os creéis el equipo sólido, solvente que vimos en los primeros 3 cuartos? ¿El de las victorias en Detroit, en el quinto y en el séptimo? ¿O el equipo nervioso que a veces parece que se desmorona? No lo digo solo por el último día, lo hemos visto también, por ejemplo, en el sexto que le gana a Detroit allí en Cleveland. ¿Cuál os creéis? ¿Cuál creéis que es la versión que vamos a ver más de Cleveland? A ver, esa pregunta puede tener 2 respuestas, porque a partir de aquí, después de esta remontada que ha tenido Nueva York, yo creo que mentalmente el equipo de Cleveland no sé si va a ser capaz de reponerse y de volver a mostrar una buena versión. Yo creo que el partido de ayer... Yo pensaba lo mismo, Adri, y con el paso de los días como que voy dándome cuenta que era el primero. Como que todavía tienes margen para agarrar confianza, sí. ¿no? Sí, claro, no, hombre, claro. Mañana Cleveland gana, o sea, bueno, esta madrugada gana Cleveland Cavaliers. Y claro, la serie pinta de una manera totalmente diferente, ¿no? Robas el factor cancha en el Madison. Y pese a que te hayan hecho esa remontada, te vas con un buen sabor de boca a casa. ¿Qué ocurre? Que para mí esta noche es crucial. Esta noche, para mí, se decide la final del Este. Un 2-0 de Nueva York. Y ya hemos visto cómo Cleveland ha sido capaz, ¿no? Incluso frente a Detroit, un equipo también muy duro, un equipo de 60 victorias, darle la vuelta a un 2-0 y ponerse 3-2 para que luego ganen en el séptimo. Pero es que no es lo mismo. Mentalmente has tenido tan cerca ese 1-0 y robar el factor cancha, que ponerte hoy 2-0 con una victoria más o menos contundente de los Cavaliers, de los Knicks, mostrando una versión, pues como han mostrado Nueva York durante todos los playoffs, es marcharte a Cleveland con una sensación muy agridulce, con una sensación de no sabemos si vamos a ser capaces, aparte de todo lo que tienen en las espaldas en cuanto a minutos acumulados, piernas cansadas, etcétera, etcétera. Yo es que de Cleveland, desde que comenzó la temporada, no en estos playoffs, ha mostrado 2 caras. Un equipo que puede ser serio y un equipo que me deja muchas dudas, a nivel colectivo y a nivel individual, ¿no? Desconexiones de Evan Mobley, de Jarrett Allen, del propio Donovan Mitchell, que ha jugado muy bien en estos playoffs y también ha tenido partidos horripilantes de no ser ese jugador, ¿no? que nos ha demostrado en playoff en años anteriores. Entonces, al final, es cuando un equipo tiene una doble cara, es complicado saber qué versión o esperar qué versión puedes ver, ¿no? en el día de hoy, en un partido tan importante donde se está jugando prácticamente la temporada. Yo simplemente quiero ver una cosa, y con esto acabo. Quiero ver si son capaces de reponerse, porque pueden perder y perfectamente ponerse en Nueva York 2-0, pero quiero ver cómo sale Cleveland al Madison y
y ver si están jugando un buen baloncesto y si han perdido, pues simplemente porque la balanza ha caído a favor de Nueva York. Eso también me dará un poco de pistas de lo que puede ocurrir cuando la serie viaje a Cleveland. Yo estoy del lado de Adri, o sea, pienso que cuando vos sos el equipo que va como underdog, cuando no sos el favorito, cualquier oportunidad que se te presente la tenés que aprovechar porque, claro, el favorito tiene su margen de error. Al ser el favorito puede reaccionar más rápidamente, tiene una ventaja que es la localía y demás. Ahora, si sos el underdog, no, porque tenés que cazar cualquier tipo de oportunidad y aferrarte a eso y tratar de no desaprovecharlas porque luego te puede jugar en contra. Bueno, mejor oportunidad que la que tuvieron en el primer partido no creo que vayan a tener y me parece que eso les puede afectar mentalmente porque no solo es lo que pasa con Cleveland, sino también con Nueva York. O sea, ha ganado 8 partidos consecutivos en playoff, hablamos mucho de Oklahoma y las barridas. Desde el 1-2 de Atlanta, Nueva York es imparable y le diste más confianza y le diste la posibilidad de esquivar esa bala de haber arrancado 0-1 en el Madison y todo lo que eso implica. Pero al mismo tiempo también pensé, con matices, eso del sexto. O sea, tenías la gran oportunidad de cerrar la serie en tu casa contra Detroit y lo perdiste y ahora jugás un séptimo de visitante y ya está, me parece que ya está, y terminaron reaccionando y le pegaron una paliza tremenda. Tienen buen botón del reset, saben un poco reciclar rápido. Pero yo también aluciné con ese partido, con ese séptimo en Detroit. Yo aluciné porque no me lo esperaba esa versión. No por la victoria, sino por cómo ganan. Claro, sí. Es increíble en el sentido de que todos imaginamos, bueno, o lo gana Detroit de esa manera o como mucho será un partido parejo, pero no va a ser una paliza de Cleveland ni mucho menos. Me la ponéis votando, termina. Es que como dices Detroit, vamos a hablar de Detroit ahora. Sacando eso, creo que Nueva York es un equipo mucho más maduro que los Pistons, entonces saben aprovechar mejor esas ventajas, ya estuvieron ahí, ya fueron el equipo que perdió la ventaja de 20 puntos contra Indiana en las finales de conferencia del año pasado, ya fracasaron por esos errores, entonces no creo que vuelvan a tropezar con las mismas piedras y cuando le das esa oportunidad la tendrían que aprovechar porque además son el candidato al título en el este, entonces ahí me da cierto sabor de mal sabor de boca para Cleveland por el hecho de que, bueno, no está jugando contra un equipo joven que no sabe lo que hace todavía en postemporada como era Detroit. Sí, eso es verdad. Bueno, nos quedan como unos 20 minutos más o menos. Vamos a intentar tocar todos los temas. Y ahora me gustaría ir a los equipos que se han quedado fuera. Por eso decías lo de Detroit. En Detroit ahora mismo es momento de hacer balance. Para sobre todo Tryon Landon, que es el jefe de todo esto, reflexionar, tomar decisiones. Y hay un señalado claro que es Jalen Duren, porque hizo un temporadón en liga regular y ha desaparecido en postemporada. De esas dos cosas le preguntaban a Landon, sobre eso ahora lo analizamos. It was a difficult ending to the season a couple days ago, but that doesn't take away from the amazing season that this group had. 60 wins and first place in the East, incredible accomplishment for these guys, and JD had a fantastic season, All-Star, one of the biggest contributors to us being the number 1 seed. We look forward to coming together with his representation, getting a deal done, and for him to continue to be a Piston. The Air Ball. Bueno, deja por seguro que va a seguir en el equipo, que yo tampoco lo dudaba. Ojo a la evolución de Detroit, es decir, con Monty Williams fue una temporada lamentable, peor equipo del este, creo que también de toda la liga, ¿no? 14-68. El año pasado ya con Bickerstaff consiguen meterse en playoffs, balance positivo, caen en primera ronda y este año, mejor equipo del este, cae en semis de conferencia en un séptimo partido, con unos playoffs, digamos, con dudas, porque también Orlando le llevó hasta el séptimo y demás. Pero bueno, son números que marcan una clara línea ascendente que no tiene por qué hacernos pensar que esto está muerto, todo lo contrario. Por ello os voy a preguntar, ¿qué tocaríais? ¿Qué le ha pasado a Detroit que digas, esto es que hay que tocarlo porque nos hemos fallado aquí? No sé si mantendríais todo casi como está. Recordemos que, por ejemplo, Tobias Harris es agente libre. Porque yo sé que aquí los dos sois muy fans de las demoliciones, pero me imagino que aquí no es el caso, ¿no? O sea, aquí mantendríais bastante de lo que hay y tocaríais poco. A ver, yo intentaría buscar un anotador y un triplista. Un anotador de calidad. Un triplista más, dices, para sumarlo a Duncan Robinson. Sí, un triplista, pero que me pueda defender también, que sea un jugador versátil, un estilo Trey Murphy.
Hombre, claro, siempre nos ponemos en el mejor de los casos, ¿no? Pero un Cam Lo que más Johnson, un sale Trey cuando hablamos Murphy… de refuerzos, ¿eh? Siempre sale, porque es un jugadorazo y todo el mundo quiere verlo fuera de New Orleans. Es el famoso tipo de suena Mitchell, que se dice en el fútbol cuando buscaban entrenador a algún equipo, siempre era suena Mitchell. Pues aquí es el Trey Murphy. Ha pasado de Miles Turner a Trey Murphy. Nada, no, ese tipo de jugador. Y a mí es que me quedo muy frío con Jalen Duren. Yo le daría una oportunidad más, tengo que reconocerlo, le daría una oportunidad más, pero haría un esfuerzo grande en Detroit, ¿eh? Creo que la ventana nunca sabes cuánto puede durar, si un año… Porque claro, todo el mundo pensamos, este equipo va a estar los próximos 5 o 6 años dominando el este y estando siempre ahí arriba teniendo oportunidades. No lo sabes. En la NBA todo es fugaz, en la NBA pasa todo rápido, hay que aprovechar esta ventana de 2, 3, 4 años y yo iría por un jugador importante, un jugador que si me toca gastar 3 rondas y puede mejorarme el tiro exterior, la anotación y la defensa, pues lo haría. Siempre se ha hablado de Lauri Markkanen como un jugador que Detroit desea, ahora Utah, que va a competir, no creo que lo traspase, pero un jugador de ese estilo, semi All-Star, que pueda acompañar de verdad a Cade Cunningham en un partido de playoff y que no se quede solo. Duren tiene 22 años, quería decirlo, porque si no subiré la edad también. Sí, eso también, o sea, creo que es… o sea, vivimos, yo también soy el primero en hacerlo, pero en una época en la que es como que todo tiene una sentencia en el momento y se acabó. O sea, Jalen Duren jugaba unos playoffs horrendos, porque es la verdad, y ya es injugable, imposible que pueda mejorar. Y es muy joven, o sea, creo que puede, tiene como decía Adri, yo le daría una oportunidad, también tiene esa proyección, esa mejora. También la única manera que veo de que un jugador crezca es topándose con esos conflictos, con esos errores. Si vos nunca aprendés o sea, si nunca te topás con… Lo dijo Landon en la rueda de prensa, por cierto, no estaba ahí, pero dijo que para llegar ahí tienes que pasar por esto, para llegar a más. Sí, o sea, si hubiésemos hablado así o visto, hecho ese análisis con los Oklahoma City Thunder en 2024, hubiésemos dicho, bueno, este equipo que gana la temporada regular del oeste, pero fracasó contra Dallas, que era el quinto, y PJ Washington anuló a Shai Gilgeous-Alexander o al que sea, a Jalen Williams, y terminaron siendo campeones al año siguiente. Entonces, creo que los equipos jóvenes aprenden de eso o tienen que aprender de eso. Después está en el carácter que tiene Jalen Duren y que puede sacar de todo lo que hizo mal, de cómo encaró esas series. Igualmente yo creo que les falta un detalle, un anotador secundario, como decía Adri, un anotador perimetral secundario. Se hablaba ahora de Kyrie Irving como un posible jugador que puede entrar al mercado, porque Masai Ujiri ya sabemos que es un general manager que corta todo lo que hay. Bueno, Kyrie Irving sería el perfil perfecto, y un anotador también, un tirador o más tiradores que puedan acoplarse al sistema. Después de eso yo no creo que le falte nada a Detroit, creo que tiene todo, creo que de hecho está en ese mismo camino que Oklahoma en 2024. ¿Y qué hizo? Por terminar rapidísimo, Nacho, ¿qué hizo Oklahoma? Pues se trajo a Alex Caruso y se trajo a Isaiah Hartenstein. Eso es lo que tiene que hacer Detroit. Dos movimientos chiquititos con jugadores experimentados que te hagan elevar el suelo del equipo a nivel competitivo. Totalmente. Bueno, el otro equipo que se quedó fuera es Minnesota. Hemos hablado mucho de Minnesota aquí, pero vamos a tirarlo hoy directamente a algo muy concreto. Pero para hablar de esto, vamos a repasar una imagen súper curiosa que yo no había visto. Sí la había visto, pero no con 8 minutos para terminar. Fijaros el momento del partido en el que Anthony Edwards decide, bueno, pues hasta aquí, ya no llegamos más lejos. Voy a decir felicidades al otro equipo. Ahí está. Anthony Edwards, knowing that Chris Finch is going to empty the bench, made his way to the San Antonio bench and dapped up players, coaches, one by one. At that point, you know you ain't going back in, so you're just trying to get them the respect they deserve. So, yeah. The Airball. Le criticaron mucho a Edwards por eso. Yo no creo que sea para tanto, ¿no? Pero es verdad que es muy icónico ver al líder. Es como que antes de que termine el partido ya esté claro. Es como, mira, ya está, hasta aquí. Nos vamos a Cancún, ¿no? Este es el cierre. Se habla muchísimo de que lo que necesita los Timberwolves es otra megaestrella al lado de Anthony Edwards. Yo he hecho un juego de palabras. Igual que Batman tenía su Robin, aquí están buscando al Robin de Ant-Man. No de Batman, sino de Ant-Man. Y fijaros los nombres que aparecen de Wasp. superestrellas.
Ant-Man y The Wasp. No, bueno, la película. Claro, sí, acá sería ese. Exacto. Bueno, estos son 4, aparecen más, pero claro, son 4 jugadores de mucho peso. Derrick White no sé si lo podemos meter en el ajuste de superestrella, pero de luego no va a poner nadie en duda ahora el valor de Derrick White. Con sus contratos, lo que tiene cada uno de ellos, Kawhi Leonard, que podría quedar libre, pero si no tendría un año más de contrato con 50 millones, White 100 millones para los próximos 3 años, Zion Williamson hasta 2028, igual que Ja Morant, son los 2 contratos iguales, 89 millones. De estos nombres, o alguno que veáis, no sé, ¿creéis que sería un acierto el meter? ¿Serían compatibles jugadores como Edwards y Zion, o Edwards y Ja Morant? Y luego lo otro es a quién metes en el trade. Te quitas de encima a Julius Randle, te quitas de encima a Rudy Gobert, porque son los dos que, digamos, pueden ajustar para equilibrar el traspaso. Yo por el que iría es a Giannis. Ya hubo vínculos, bueno, Minnesota, Giannis. Esto es sin contar con Giannis, claro, que es que Giannis claro. por tocarlo, sí. Pero no, y que es complicado y que Antetokounmpo es difícil porque parece que quiere ir a Nueva York y que quiere un mercado grande, y Minneapolis no es un mercado precisamente grande, ni muchísimo menos. Pero yo iría por Giannis con todo. Y yo... Es que la opción más realista encima de la mesa... También se ha hablado de Kyrie Irving. Parece que Anthony Edwards estaría haciendo un esfuerzo en privado para traer a Kyrie Irving. Yo mejoraría la posición de base. Y yo sé que voy a tener un poco de detractores por decir lo que voy a decir, pero yo lo intentaría con Ja Morant. Creo que está en el punto más bajo de valor de toda su carrera. Un cambio de escenario completo, de pasar de jugar a Memphis a jugar a Minnesota como segunda espada, creo que le vendría muy bien a nivel de motivación. Creo que precisamente también es lo que necesita Minnesota, un jugador que pueda destacar al lado de Anthony Edwards, y creo que aparte de eso hay que hacer muchas cosas, hay que plantearse el futuro de Rudy Gobert. Yo creo que pueden perder a Yodosumu gratis, veremos si son capaces de retenerlo. Bueno, es un verano muy movido en Minnesota, porque se empieza a jugar también un poco el futuro de Anthony Edwards. Bueno, Adri apunta a Ja Morant. Leo. Es difícil, sé que el que se tiene que ir es Julius Randle, o sea, eso está clarísimo, o sea, no hay otro caso en el que los Timberwolves mejoren considerablemente, porque además tiene un contrato que es traspasable, el tema es a dónde lo metes, pero no sé qué es lo que necesitan los Timberwolves, porque conseguir a Giannis implicaría perder a Naz Reid y a Jaden McDaniels probablemente, porque no tienen los assets que tienen otros equipos en picks y demás como para ofrecer un paquete que les convenga a los Bucks. Entonces, no sé si vale la pena perder a tus dos de tus 3 mejores o 4 mejores jugadores para conseguir una superestrella que, si bien va a ser el mejor jugador del equipo, incluso más que Anthony Edwards, no te garantiza ser campeón en una conferencia en la que estamos diciendo que San Antonio y Oklahoma se están matando y seguramente sean mejores el año que viene. También pienso en que necesitan profundidad, entonces quizás traspasar a Julius Randle por jugadores que mejoren la rotación con lo que necesitan, tiradores, algún manejador de balón más para agregarle a Yodosumu, que no sé si se va a quedar incluso, y Edwards. No sé si es una estrella específicamente lo que requieren. Probablemente sea más profundidad y deportistas que puedan acoplarse mejor a Anthony Edwards. ¿Por qué digo esto? Porque Jaden McDaniels tendría que chequear su edad, no la tengo en este momento, pero es joven todavía. Tiene 25, 24. 25 años, yo creo que tiene mucha más proyección y que se podría convertir en un All-Star. Y lo mismo para Naz Reid, no a ese nivel, pero sí que puede llegar a ser importante si le dan el rol de titular. Quizás ahí darle más protagonismo a esos jugadores y conseguir una rotación más profunda sea mejor que hipotecar todo lo que hiciste por una superestrella. Sí. Yo creo, por terminar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Leo. Creo que a Jalen McDaniels yo no lo traspasaba ni loco. Hemos visto que cuando necesita anotar, anota, y cuando defiende y es de los mejores de la NBA. Pero con Naz Reid aquí sí que tengo yo un dilema. Yo creo que ya hemos visto su techo. No deja de ser un jugador espectacular, un sexto hombre de la NBA, pero yo creo que es lo único de verdad, si no quieres traspasar a McDaniels, que puede llegar a tener valor para de verdad hacer un movimiento importante, ¿vale? Eso no quiere decir que lo traspasase o no, pero creo que es mejor traspasarlo ya y saber qué te pueden dar por él encima de la mesa, a esperarte un par de temporadas y que todo el mundo se dé cuenta de que Naz Reid es lo que es, un gran jugador de baloncesto, pero no mucho más de eso. En lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, y otro de los puntos de interés de la actualidad, fuera de los playoffs, está en Dallas. Ese famoso refrán de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Ya le habíamos dicho desde aquí a Jason Kidd que se fuera preparando. Bueno, pues ya está fuera de Dallas Mavericks. Vamos a escuchar lo que decía Masai Ujiri, el nuevo jefe de Dallas, el nuevo sheriff, porque se ha asociado un poco esto a que podría ser algún pedido de los jugadores y lo dejó muy claro. Vamos a escucharlo. Esto no va de jugadores, esto va de mí. Jason Kidd, Hall of Famer, incredible player. What he's done for this organization, we truly respect. This was a very, very tough decision. You know, I talked to them, but this decision is not, to be honest, is not on them. I think these guys have incredible relationships with Jason Kidd. I think it's very fair to say this decision is on me. The Airball. Bueno, pues ha quedado muy claro que esa decisión es suya. Números de Jason Kidd en 5 temporadas al frente de los Mavericks. Bueno, comenzó con una final de conferencia, la siguiente temporada se la pegaron y no jugaron playoffs. Finales de la NBA en la 23-24 y los últimos 2 años, bueno, ya también marcados, ¿no?, por todo lo que pasó con el tema de la salida de Luka, pero bueno, balances muy pobres, sin playoffs. Y luego hay una columna que ahí no está, pero que podríamos tener en cuenta, que es cómo ha desarrollado a algunos jugadores o no ha desarrollado a algunos jugadores. Rapidito para ir luego a lo siguiente, ¿qué nota le ponéis a esta etapa de Jason Kidd dirigiendo a Dallas Mavericks? 6,5. 6 incluso. Aprobado raspado. Y me imagino que le subes mucho porque jugó unas finales de Sí, la claro, NBA. hombre. Porque jugó una final de la NBA, pero también ha sido partícipe y parece que ha salido por ahí que quería traspasar también a Luka. O que aceptaba, ¿no? Sí, no Sí, sé si mejor era una dicho, propuesta sí. de él, pero que como dijo, bueno, vale, ya está. Trago con eso. Sí, yo tengo mis opiniones divididas porque creo que fue muy buen entrenador de playoff, pero también ahí en la estadística veíamos que jugó muy poco playoff, o sea, 2 temporadas. Es verdad que los dos que juega son final de conferencia y final de NBA, ¿no? Sí, en gran parte por tener obviamente a Luka, pero él era mucho mejor entrenador de postemporada que en temporada regular, que hacía cosas que realmente eran inentendibles. Ahora, me parece la decisión más acertada que podría haber tomado Masai Ujiri en este inicio. Primero, porque no me parece el entrenador para Cooper Flagg. Y segundo, porque tiene muchas carencias, sobre todo en ataque. Y segundo, porque es cortar todo lo que venía antes del proyecto. O sea, ya te quitaste de encima a Nico Harrison, te quitaste de encima a Anthony Davis, te quitaste de encima a Jason Kidd. Lo único que te queda es tal vez Kyrie Irving, pero Kyrie Irving no es el culpable de todo esto y todavía no lo probaste con Cooper Flagg, entonces le tenés que dar esa posibilidad. Quizás Masai Ujiri dice, no, bueno, adiós Kyrie Irving antes de que se vea que está peor físicamente de lo que se esperaba. Sí, es como que se quiere borrar esa etapa, ¿no? Esto es como la Biblia, antes de Cristo, después de Cristo, antes de Luka, después de Luka. Cuanto antes borres todo lo que había, y Jason Kidd era de lo que quedaba ya, pues es así. Por cierto, Jason Kidd, a los fans de Jason Kidd que no se preocupen, porque ya está sonando para Orlando. O sea, que no creo que le va a hacer un Mosley, ¿no? Se va a ir de uno y va a acabar en otro, en Pelicans. Sí. Pues en este caso yo creo que sí, que tiene muchos números para ir a Orlando Magic, lo cual ya lo hablaremos, pero no sé si es un acierto o es un error. Oye, antes de irnos, 2 temas rápidos. Uno, os voy a poner un vídeo. Me tenéis que decir si localizáis a alguien ahí, ¿vale? Estad atentos. No tiene nada que ver con el baloncesto. A ver si veis a alguien ahí. Esto es una entrega de premios. ¿Has visto a alguien ahí o no? Os voy a ayudar un poquito, a ver. Vamos a hacer un primer plano. ¿Ahí veis a alguien ya? The Airball. Bueno, felicitar desde aquí a Ben Simmons. Campeón. Campeón de pesca, pero campeón, ¿no? Ojo, porque estoy investigando y es un campeonato que va como por distintos. Tiene como distintos grandes premios. Este último era en Bahamas. Y es bastante prestigioso, ¿eh? Lo que no sé es cuántos pescó él, pero porque a lo mejor los pescaron los compañeros. Pero él estaba en la foto. Yo como persona que le gusta pescar, porque bueno, yo soy del sur de España, playita, me gusta pescar, diré que es un deporte que al principio no te gusta, pero que luego vas cogiéndole y te vas picando y mola. Así que yo puedo entender a Ben Simmons, ¿eh? Es pesca en alta mar. Ojo a los compañeros de Simmons, ¿eh? Es imposible que aquí pueda tener disputa con ninguno.
¿Cuánto ha pasado el tiempo? Porque hasta hace, ¿qué? 5 años era All-Star y All-NBA y candidato el al año pasado estaba entrando en rumores de traspaso. Sí, El año pasado. Increíble lo de Simmons. La historia de Simmons es increíble. Es tremendo, es tremendo. Bueno, luego, otro tema. Datos curiosos que hemos conocido. Sabéis que todos los años a final de temporada se hace una votación anónima por parte de los jugadores de la NBA. Y bueno, hay siempre respuestas, porque claro, es el momento de sincerarse, porque no van a saber quién lo ha votado, con lo cual se lanzan, ¿no? A veces salen cosas un poco barrocas, pero es que creo que han sido muy sinceros. Mira, por ejemplo, el MVP 2026, como así fue, ha sido para los que daban a Shea, su campeón, su favorito para ser campeón es Oklahoma City Thunder, equipo en el que creen que va a estar Giannis al inicio de la siguiente temporada. Dicen Milwaukee Bucks, y creo que coincidimos todos bastante con eso. No sé, Leo, ¿haces así? ¿No coincides? O sea, no, digo que ya es el cuento del lobo y la oveja, ya está, o sea, ya no le creen más nada. Jugador subvalorado, Johnson, de Atlanta. Jugador sobrevalorado, esta me olía que iba a ser así, Albert Sengun. Luego, el equipo que vetarían, si tuvieran la opción de vetar un traspaso a donde no querrían ir, casi todos dicen Memphis Grizzlies. Y ojo, el segundo es Washington, que esto ya lo hemos dicho aquí también. Ahora mismo los que están candidatos a ser número 1, número 2, número 3 están todos mirándose de reojo diciendo a ver a quién le toca ir a Washington, porque vaya marrón. Y luego hay uno que me llama mucha atención, que es si estarían dispuestos a ir a la Casa Blanca en el caso de ser campeones. Me esperaba un no, y es un sí. Es verdad que es muy, muy ajustado, pero es un sí. ¿Coincidís con esta? Si hubierais votado vosotros, ¿vais por ahí también? Yo hubiese votado, yo no me gustaría jugar en Memphis, la verdad. Según lo que he podido escuchar y las cosas que, por ejemplo, ha dicho nuestro propio Santi Aldama, yo a Memphis no quiero ir. No sé si vetarlo, pero seguramente lo mandarían al este la gran mayoría de las franquicias. Nashville. Tienen que llevarse a Nashville y va a ser como todo el mundo va a querer jugar allí. A mí me gustaría, sí, una franquicia en Nashville o en Kansas City. Creo que ahí vendrían muy bien. También. Pues sí. Bueno, nada, nos vamos a ir ya. Simplemente, sabéis que me gusta siempre despedir con una imagen curiosa. No sé si la habéis llegado a ver porque es muy reciente. Yo es que cuando la vi me hizo muchísima gracia. Vosotros imaginaos que estáis en un partido de NBA y vais al baño. Estáis un momento al baño y tal, y de repente pasa esto. Estás en el baño y entra Lo vi. Carter Bryant a lavarse las manos. Saldría de hacer sus cosas, evidentemente. Esto yo no lo había visto en mi vida. O sea, en el baño de los aficionados. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegó ahí igual? ¿Por qué llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Claro. Mira, la cara del chico es como diciendo, vamos a ver, este era Carter Bryant, ¿verdad? No estoy viendo mal. Tremendo. Desde aquí un llamamiento a... Claro, estaban jugando en Oklahoma. Yo estaba en Oklahoma. Y Oklahoma abajo tiene baños, tiene de todo. O sea, ¿cómo llega hasta ahí, no? Tiene pinta de ser un baño tipo de zona así VIP, ¿no? No es un baño, digamos, del sector 300. Eso sí que hubiera sido súper extraño. Pero sí. Bueno, la verdad es que son días de muchísima actualidad, de muchísimas cosas, pero el 29 promete. El episodio 29 promete porque ya estaremos, quizás ya conoceremos a lo mejor algún equipo de finales NBA. Sí. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? No. Para mí no, pero veremos. Creo que no. El jueves que viene estaremos previa del sexto partido del oeste y estaremos recién levantados después del quinto del este. Con lo cual ahí es imposible que lo haya. Bueno, no es imposible, pero... No, si barren sí, pero creo que no va a pasar. Bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, a todo el mundo que está ahí al otro lado, gracias. Por cierto, lo decía al principio, lo digo otra vez. Gracias por el último episodio que ha sido el más visto. Nos sigue cada vez escuchando más gente también solamente con audio. No sé si es que somos muy feos, pero es verdad que cada vez nos escucha más gente en Apple Podcast y en Spotify, pero en YouTube también estamos muy contentos. Así que donde nos estés escuchando, danos cariño. Si es en YouTube, danos un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Sigue a Leo Carranza y a Adrián Mercader en sus canales. Totalmente no recomendable, sino obligatorio seguirles. Y luego, pues si estás en plataformas de audio, pues ya sabes, puntúanos ahí con 5 estrellas porque no merecemos menos, la verdad. Te hemos puesto a Ben Simmons pescando. ¿Qué más quieres, no? Leo, Adri, ¿algo que queráis decir antes de que cerremos? Nada, que todo sigue igual, porque ahora la final de conferencia que estamos viviendo, tanto en el este como en el oeste, que todo sigue igual, porque yo creo que los que ganamos somos nosotros. Coincido 100%. Bueno,
He dicho el 29 será emocionante. Es que el número 30 ya estaremos en las finales de la NBA. Pero no digo que se estarán viviendo, no. Que estaremos físicamente en las finales de la NBA. Falta arreglar lo de Adri, pero vamos a ver cómo lo hacemos, Leo. A ver si le podemos secuestrar o alguna cosa así. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.